para que se investiguen las muertes en las protestas en el sur del país. Álvaro, con más información, adelante. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, este debate inició hace aproximadamente una hora y ha generado ya algunos incidentes durante la sesión plenaria debido a que se está catalogando algunos actos de violencia ocurridos en las protestas del sur del Perú como actos terroristas, y lo que ha pues generado el rechazo por parte de las bancadas de izquierda. Ha habido intercambio de palabras durante la sesión, ha habido pedidos de retiro de palabras y bueno, ha habido algunos incidentes que han logrado ser superados. Ya nos encontramos en la parte final del debate de esta moción. Interviene en este momento el congresista Esdras Medina de Somos Perú y a continuación ya se pasará a tomar votación, pasar lista y se procederá a la votación para crear esta comisión investigadora que deberá indagar los hechos desde el 7 de diciembre, día en que el expresidente Pedro Castillo es vacado luego de intentar dar un golpe de Estado al cerrar el Congreso de manera inconstitucional. Luego de esto se empezará a debatir la reconsideración del caso Freddy Díaz. Recordemos de que el día de ayer no se pudo, el día martes no se pudo aprobar el informe final de la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que planteaba la inhabilitación del parlamentario por hasta 10 años. Luego de esta decisión que fue cuestionada, pues se ha presentado una reconsideración que tendrá que ser evaluada el día de hoy, luego de este debate que ya está llegando a su fin. En caso la reconsideración sea aprobada, pues se debatirá el tema de fondo nuevamente y se someterá a votación como ocurrió en la última sesión. Bien, Álvaro, tenemos llamado la atención es que el día de ayer en la votación 21 votos fueron en abstención. ¿Qué se prevé que pueda ocurrir en esta nueva reconsideración? Realmente puede ocurrir diversas situaciones, porque el argumento para que voten en abstención es de que en la sesión reservada que se llevó en el Pleno se pudo conocer algunos detalles de la investigación que para estos parlamentarios que votaron en abstención pues no dejaban clara la presunta culpabilidad del señor congresista Freddy Díaz en estos actos impropios y este presunto abuso sexual hacia una de sus trabajadoras. Entonces eso hizo cambiar de posición a varios congresistas. También hay como argumento de parte de estos parlamentarios de que es la Fiscalía quien debe determinar la sanción penal cuando se trata de un delito tan grave como el de abuso sexual. Sin embargo, hay que aclarar a los televidentes de que el Congreso no está juzgando al congresista Freddy Díaz por la parte penal, sino por la infracción constitucional, y la sanción política para esto es la inhabilitación, el desafuero del parlamentario. Entonces parece que hay un discurso un poco erróneo de algunos parlamentarios que creen de que aquí se está juzgando algo penal, y no es así, sino que hay una acusación constitucional por infringir artículos determinados de la Constitución, y como tal la sanción política es la inhabilitación. Vamos a ver si es que el día de hoy hay un cambio de postura de algunos parlamentarios y si es que esta reconsideración procede y si cambian de parecer los integrantes de las bancadas de izquierda, que fueron la mayoría de los que votaron en contra. Sí, escuchaba también una entrevista de la congresista Lady Camones que indicaba que tal vez ese tipo de sesiones en las que, bueno, se le cuestionaba al señor Díaz por este presunto delito de violación sexual podría tornarse tal vez en el comportamiento que debe tener una figura que es parlamentario, de beber licor en su oficina, realizar una reunión y actividades que al parecer, bueno, no al parecer, claramente no debe realizar una persona con esta investidura tan importante, que por ahí iba a tornar la investigación ahora. Así es, la infracción es el hecho de no haber respetado pues su condición de alto funcionario de la nación que se debe al Estado peruano y a la nación,
y al contrario ha hecho un mal uso de esas facultades de alto funcionario para realizar actividades que no van acorde al nivel de la autoridad que es un congresista de la República, y ahí es donde radica la infracción a la Constitución. No se está diciendo de que el congresista Freddy Díaz es culpable del delito de violación sexual, porque eso evidentemente lo va a investigar el Ministerio Público y lo está haciendo, de hecho, la Fiscalía de la Nación. Pero hay una narrativa por parte de algunos congresistas que votan en abstención de que ellos no pueden pues sancionar al congresista Díaz porque ellos no son jueces y que eso ya va por parte del Poder Judicial. Pero reiteramos que aquí la infracción constitucional es el tema en debate y la infracción constitucional se sanciona con una medida de inhabilitación que puede ser de hasta 10 años. Queda muy claro, Álvaro. Ahora vamos a hablar sobre un minero ilegal. Hay una fotografía circulando de una persona que está involucrada en las protestas en Madre de Dios, que visitó al congresista Guido Bellido en el Congreso de la República. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, se trata del señor Brucy Elvis Apaza Vilcapasa. Es una persona que lidera el comité de lucha en la región de Madre de Dios y está vinculado, según la información policial, a la quema de instituciones públicas, como el peaje de la vía interoceánica en el kilómetro 78, la caseta de control de la SUNAT y el puesto de control de Las Palmeras. Todo esto en diciembre del 2022. Recordemos que allí empezó en esa fecha las protestas. Es una persona que está vinculada a algunas actividades ilegales, como la minería ilegal, e incluso se le vincula a casos de asesinato, donde ha sido investigado en el pasado. Es un personaje pues que tiene muchas acusaciones en su contra y que en el mes de septiembre del 2022 se reunió con el congresista Guido Bellido. Esto no quiere decir de ninguna forma que el congresista Bellido es parte de estas actividades ilegales que habría cometido el señor Apaza. Ahí estamos viendo la pero fotografía. Sin lugar a dudas llama la atención que un parlamentario se reúna en su despacho pues con personajes de este tipo que tienen serios cuestionamientos y que en este momento serían uno de los principales asusadores de las protestas en el sur del Perú. Estamos en la búsqueda del congresista Guido Bellido para que nos comente a qué se debió esa reunión, qué temas trataron, si es que sabía de los antecedentes de este personaje y un poco conocer la versión del señor Bellido, que como parte de su labor parlamentaria se reunió con este señor Apaza. De parte de los parlamentarios, como la congresista Carol Paredes nos mencionó de que había que tener más cuidado de parte de los congresistas de ver con quiénes se reúnen, pues esto puede ser utilizado también como un aval político por parte de estas personas que asusan a la población. Ajá, justamente tenemos en pantalla la fotografía donde se ve al congresista Bellido con una especie de documento, ¿no? Mostrándolo, no sabemos si se llegó a algún acuerdo en aquella oportunidad. La fotografía evidencia que este encuentro sí ocurrió, lo que no sabemos es qué tipo de contenido se trató en el mismo y bueno, sería muy importante tener los descargos del parlamentario Bellido. En otros temas, Álvaro, también se ha revelado en una investigación de Perú 21 que la ex premier Betsy Chávez y otros ministros del gabinete, bueno, de aquel entonces y también del gobierno de Pedro Castillo, habrían enriquecido su patrimonio en hasta un 60, 70 u 80%. ¿Qué podemos decir al respecto de esta investigación que en realidad dejaría entrever una trama bastante compleja que habría ocurrido dentro del gobierno del expresidente Castillo? Así es, y para ello, Eli, hay que analizar los números, ¿no? Vemos de que el expresidente Castillo, cuando llegó a la presidencia de la República, declaró 16.000 soles en ingresos mensuales y 19.850 en bienes, y en el concepto otros registró 7.110 soles. Pero ya en el segundo reporte, en el año 2022, hubo cambios grandes, porque ya el señor Castillo, digamos de que la cifra en el rubro otros aumentó sorpresivamente hasta 111.000 soles, ¿no? Una diferencia considerable. Y de igual forma aumentó el patrimonio de la exministra y hoy congresista Betsy Chávez, que de hecho tú recordarás de que adquirió un predio en Tacna hace algunos meses que pagó en efectivo.
a pesar de que en su declaración jurada solamente ganaba poco más de 2.000 soles. De igual forma, el exministro Roberto Sánchez ha aumentado su patrimonio de acuerdo a la información que brinda Perú 21, e incluso también se considera a la exministra y congresista Heidi Juárez, que también, recordemos, antes de asumir como congresista ya estaba reuniéndose en la casa de Zarratea con el señor Pedro Castillo. En el Congreso han señalado de que esto se tiene que investigar, que la Contraloría acá tiene que hacer un trabajo arduo y minucioso para poder aclarar las finanzas de cada uno de estos exministros que han estado en el poder no mucho tiempo, pero que definitivamente tienen algunas cifras que no cuadran mucho cuando se analizan, ¿no? Otro caso es incluso el del señor Raúl Noblecilla, asesor del congresista Guillermo Bermejo, abogado de Castillo en algún momento, viceministro de Gobernanza por breve tiempo también, quien pasó pues de tener 8.000 soles de ingresos en el 2021 a tener 300.000 en el 2022, ¿no? Incluso se compró una camioneta el año pasado por más de $38.000, ¿no? Un cambio realmente importante, además de que en la SUNAR figura una remodelación de un inmueble suyo en el distrito de Magdalena, lo que demandó un gasto de 2 millones de soles, ¿no? Un gasto importante por parte del abogado Noblecilla. Todo esto tendrá que ser analizado por la Contraloría, por la Fiscalía, a través de pericias contables y determinar si es que hay lugar a una acusación formal, y ya el Poder Judicial decidirá si es que hay responsabilidad penal o no de estos exfuncionarios del Estado. Esperemos que lo tengan en consideración, porque la verdad es que el reportaje es bien completo, muy claro, y que realicen estas pericias que tú precisas bancarias para determinar de dónde vienen estos ingresos, cómo lo justifican, porque el cambio es enorme, ¿no? De pasar de ganar unos sueldos de 2.000 soles a incrementarlo en casi 300.000. La verdad es que la diferencia es notable y muy considerable. Betsy Chávez se le ha visto en el Congreso de la República, porque recordemos que dejó de ser premier, pero ella continúa con este cargo como parlamentaria. No se la ha visto, Eli, desde el día en que, bueno, desde semanas antes de que termine el gobierno del señor Pedro Castillo, 7 de diciembre, ¿no? Día del intento de golpe de Estado. Sin embargo, el día de ayer reapareció de forma virtual en una sesión de la Comisión de Justicia, donde la congresista Chávez participó, donde, digamos, tuvo un momento donde se pronunció, y esa fue su reaparición pública. Estuvo antes en otras comisiones virtualmente también votando, pero ayer ya, digamos que tuvo una alocución en esta presentación de la Comisión de Justicia, y hay expectativa por parte de la prensa para verla algún día de forma presencial en el Parlamento, ya que es una exministra que tiene muchas preguntas que responder a la prensa, ¿no? Vamos a estar atentos a eso y ver si es que quien sí ha reaparecido de forma continua es el exministro Roberto Sánchez, que sí ha declarado a la prensa constantemente. Bien, Álvaro, muchas gracias.